Bienvenidos a un encuentro más de la Master Room, en esta ocasión para el mes de marzo, que es el mes de nuestro cumpleaños, el mes de las mujeres, el mes de, bueno, el tercer mes del año. De la primavera. Y el primero de la primavera, efectivamente. Contamos bueno, pues con un artista multidisciplinar que a mí me hace personal ilusión, nos hace mucha ilusión, siempre nos hace mucha ilusión, que es María Jimeno. Bienvenida, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sé que te podría presentar muchísimo mejor de lo que lo he hecho, pero bueno, es lo que tiene el querer conversaciones y no entrevistas así tan metódicas. Nada, ya me iré presentando a lo largo de la conversación. Ninguna presentación hace falta, no te preocupes. Sí, ¿verdad? Ya empezamos ahí con no querer estar del todo encerradas en según qué etiquetas. Con María Jimeno estuvimos hablando recordábamos justo ahora, antes de empezar la conversación, estuvimos hablando hace 11 meses de Maggie Nelson. Ese fue nuestro último encuentro y desde entonces casi se ha cumplido uno de los ciclos mayor establecidos, que es el del año. Y quizás sí que tengo una pequeña presentación para ti, María, pero son tus palabras. Voy a utilizar tus palabras para iniciar esta conversación. Dice en una de tus obras que este es un statement tuyo, o en español, enunciado. Creo que a través del arte podemos cuestionar temas de interés e importancia para nuestra sociedad y pienso que el trabajo del artista es actuar como catalizador de esas reflexiones, materializando el pensamiento en obras o acciones que provoquen sensaciones y opiniones en la sociedad. ¿Y usted qué hace? Yo hago agujeros. ¿Por qué? Quiero ver lo que hay del otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? Nunca es lo mismo. Ahora ya sí, de nuevo y del todo, bienvenida. Muchas gracias de nuevo. ¿Sigues reconociéndote en estas palabras? Sí, la verdad que sí. Para mí esto de hacer agujeros, que no solo es figurado, sino que es literal, yo creo que el momento en el que empecé realmente a ser libre como artista, a partir de hacer un agujero y ver qué había del otro lado. Y el agujero estaba hecho a mano sobre un muro y bueno, pues fue una condensación de muchas sensaciones y de muchas cosas que habían ocurrido en las 2 semanas previas a hacer el agujero, que estaba en un taller en Santander, en una residencia, con Yanis Kunelis y con un montón de compañeros, y todo lo que hablamos parece como que se condensó en aquel agujero, que resultó ser un terrible problema para Sí. los que poseían el muro. Ostras, claro. Sí. Yo he pensado, cuando he visto esta mañana la pieza, he dicho, ¿y luego esto qué? ¿Luego esto qué pasa con ello, no? Siempre ahí se queda. Ahí se queda, claro. Y ya está. Claro, hay que poner una etiqueta, ¿no? Vendido. Vendido. La pegatina roja. Sí, como decía Kunelis, ¿cómo puede ser un problema si solo es aire? Claro, qué bueno. Bueno, en estos encuentros siempre hacemos 3 bloques. El primero lo solemos dedicar a la trayectoria, a hablar de tu trayectoria. Y para introducir este bloque es que, y viendo tus piezas esta mañana y curioseando por tu página web, se nos venía a la cabeza una cita de Doris Lessing que dice: reconsideras tu vida conforme la vas viviendo. De la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista. Y la primera pregunta, y con respecto a este bloque, pues evidentemente es: ¿qué te llevó a ser artista? No lo sé, la verdad es que desde muy jovencita yo quería ser artista. De niña dibujaba mucho con mi hermano, era una de las actividades que más hacíamos. E incluso hacíamos exposiciones, teníamos un cuarto de jugar, teníamos mucha suerte porque teníamos un cuarto de jugar con un enorme corcho y ahí poníamos un montón de dibujos y los vendíamos como a 5 pesetas, a 25 pesetas. Y
y bueno, pues desde entonces a mí, no sé, me fascinó la idea de estudiar pintura y bueno, pues tras varios años de remar en contra de las opiniones de los padres y demás que querían que hiciese algo de provecho, pues conseguí entrar en Bellas Artes y hacer lo que quería hacer. Y la verdad es que, bueno, pues aquí estoy ahora. Bueno, antes de eso además habías estudiado algo de vídeo, Sí, fotografía. claro, claro, porque tardé en entrar en Bellas Artes, porque me tocaron esos años de que hubo muchas huelgas en la Universidad en Madrid Ujú. y fue difícil entrar. El primer año no me aceptaron, luego, bueno, pues acabé de estudiar publicidad, que fue a lo que accedí a estudiar, pues eso, por estas recomendaciones familiares. Y sí, había estudiado vídeo, fotografía y ya finalmente Bellas Artes, que era lo que siempre había querido hacer. Mm. Y la verdad es que me encantó estar en la facultad en Madrid, a pesar de que ahora lo veo como si hubiese estado en una universidad del siglo XIX, pero, pero bueno, pues aprendí muchas cosas y yo disfruté mucho de la vida de la facultad. Iba mucho a clase y utilizaba mucho los talleres y pues me encantaba lo del dibujo del natural y bueno, pues ya te digo, como del siglo XIX. Como del siglo XIX de los hombres, porque a las mujeres en el siglo XIX no las dejaban Claro, iba a decir, pintar. es que hay una diferencia muy grande porque el siglo XIX de los hombres es como un parque de atracciones para ellos, pero para las mujeres el siglo XIX fue una tortura bastante Absoluta, enorme. O sea, absoluta, absoluta. Sí, Esto sí. yo también hago esta distinción, por ejemplo, con el romanticismo, ¿no? Para mí es una cosa muy distinta el romanticismo masculino que el femenino. El masculino es un berrinche de niño pequeño, inaguantable. Acabamos de leer para el club de lectura Frankenstein. Y Ujú. el cabreo que hemos tenido, que me he cogido yo con Frankenstein esta semana ha sido tremendo, ¿no? Yo decía, es que no puede, menudo romanticismo de hombre tiene. Pero las mujeres, sin embargo, es muy utilitario, es muy revolucionario, tiene mucho de ilustración todavía el romanticismo femenino, ¿no? Bueno, claro, porque estaban castradas de una parte que no se puede, de comportamiento que no podían, el berrinche no se les estaba permitido realmente. Total. No, no, Mm. nunca. Uy, no te quejes. Eh, vamos a empezar, si quieres, a hablar de algunas de tus piezas, de algunas de tus obras, y las primeras que nos encontramos, las más antiguas, dentro de la página web, creo yo, digo, dime tú si a lo mejor me estoy confundiendo con respecto a las fechas, pero son los mapas personales geográficos introspectivos. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención por muchos motivos, pero uno de ellos es que también estoy un poquito obsesionadita con los mapas y estas representaciones, etcétera, y les propongo siempre a las obradoras del Obrador de Poesía Collage que hagan unos mapas de campos semánticos. Y yo estas piezas tuyas no las conocía. Y de repente ha sido como ¡guau! Eh, Me gusta mucho cómo utilizas eso, la idea del mapa, del paisaje y de los límites, ¿no? Y esa idea también del conócete a ti misma. No sé si va por ahí todo lo que querías experimentar, pero ¿cómo fue, cómo iniciaste esos trabajos? Pues mira, esos trabajos vienen de... A ver, yo había trabajado antes, pero ahí había hecho pintura, luego me había ido como a la escultura, la instalación, pero realmente tenía como una necesidad de encontrarme a mí misma en la obra, o sea, como de ver una obra y reconocerme y de verme ahí entera, ¿no? Y entonces, cuando nació mi hijo mayor, que ahora tiene 21 años, me dio un descoloque total del orden de prioridades. Y ese descoloque me llevó a darme cuenta de que, bueno, pues de como que yo ahora en ese momento no era lo más importante y me descolocó mucho, eso, pero mucho, mucho. Y entonces empecé a hacer como una especie de psicoanálisis yo sola, en el que me puse a escribir sistemáticamente durante un año y entonces yo quería con estos mapas, todo eso que yo había escrito, quería como que de alguna manera se reflejara. Entonces, como al principio no sabía cómo pasar ese texto a dibujo porque no encontraba el mecanismo de hacerlo,
empecé a intentar pensar cómo eran las asociaciones que hacemos cuando pensamos, o sea, qué ocurre en nuestro cerebro cuando un pensamiento te va llevando a otro, cuando oyes, incluso cuando escuchas una palabra en una conversación y te lleva a otro lugar, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría hacer ese dibujo que lleva el pensamiento dentro del cerebro, ¿no? Y cómo las palabras que yo había escrito, cómo conseguiría pasar todo ese texto de alguna manera, esas conexiones que yo habría creado a un dibujo. Entonces intentaba pensar que el texto eran como la nomenclatura de un mapa, o sea, como Sí. en un mapa, en un ladito lo que quieren decir los símbolos. Sí. Bueno, como aún así seguía sin saber cómo hacerlo, pues empecé por unos elementos gráficos súper sencillos, una pincelada así como estampada en el papel, y buscaba maneras o premisas de unirlos. Y entonces en ese momento me regalaron además un libro de un matemático que se llamaba Wolfram, no sé qué, no me acuerdo el apellido, y él hablaba de cómo a través de una premisa muy sencilla se iba repitiéndola hasta infinitas veces o muchas veces, se iban creando unos patrones muy complicados. Y entonces de ahí los mapas, que son como que en origen parten de elementos gráficos súper básicos, pero yo iba estableciendo premisas como de comportamiento. Y yo todo eso pensaba que era cómo funcionaba el pensamiento. Estuve años haciendo estos dibujos, como 6, 7 años, no sé, un montón. Y no lo encontraba, pero mi marido me imitaba las manos moverme, imbécil. No lo encontraba, pero finalmente escribí o sea, finalmente realicé el mar interior, que no sé si es una pieza que habéis visto, Sí. que además casi no bueno, en España solo la he expuesto una vez y que finalmente lo que hice fue utilizar todos esos textos que yo había escrito para hacer los mapas personales, utilicé los textos físicamente para hacer el mar interior. Y la verdad es que ahí fue cuando realmente me encontré a mí misma en la obra. O sea, fue realmente la conclusión. Pero bueno, tardé 7 años en llegar a esa conclusión porque los textos se habían escrito al principio. O sea que... A nosotros nos ha encantado ver como toda la evolución, ver todas esas imágenes de los primeros, de los primeros mapas, al menos de los mapas que hay en la web, y efectivamente hay como un, no es un sonido evidentemente, pero parece que hay un increchendo hasta llegar a ese mar interior con esa imagen de Zamora por otro lado, de los campos abiertos de Castilla, toda esa cuestión, y además es algo que es una idea que hemos repetido mucho mientras lo veíamos, con respecto a ese territorio en el que todo está a la vista y por lo tanto nada se ve, ¿no? Bueno, a mí personalmente me ha parecido una pieza impresionante, pero además esa idea ya no te va a abandonar nunca desde ese momento, ¿no? Se nota que es un impasse muy... Sí, totalmente. Es que realmente lo estaba buscando. O sea, fue un proceso en el que me perdía porque los dibujos me remitían otra vez a la pintura y como que me hacían un poco perder la guía. Y realmente esa pieza sí fue muy importante porque, bueno, a ver, es que se puede leer. O sea, esos Claro, en textos... los extremos se puede leer perfectamente. Los textos están cortados y están pegados y convertidos en una línea de texto. Y bueno, pues lo fue a ver esa exposición, entre otras personas, pues la vieron mi familia, no sé, o sea, me acuerdo a mi madre leyendo de repente un hilo que de repente lo soltó porque empecé a decir cosas que no quería leer. Bueno, en fin, pues sí, era muy franca la pieza, totalmente honesta y muy, no sé, muy potente, sí. Sí que lo Fue es. un ejercicio muy liberador, totalmente. Casi todos los textos que acompañan a tus piezas en la web
Ha habido algo que también me gusta, que me ha gustado mucho, y yo sé que a lo mejor estoy diciendo piedades, pero en prácticamente, no en todos, pero en muchos de ellos hay como un párrafo dedicado a preguntas, ¿no? Eh, Cómo de importante es el cuestionamiento, que ya lo apuntabas en ese statement del principio, y ¿consideras que la pregunta es un vehículo? Las preguntas que una se hace, que una es el vehículo que hace que unamos un puntito con el otro. Yo creo que sí, que sin duda, que sin preguntas no, no llegas, sin preguntas no buscas, ¿no? O sea, que yo creo que las preguntas a mí sí me ayudan a buscar respuestas que a su vez te van generando otras preguntas. Pero sí, sin duda. ¿Y crees que nos hacemos las preguntas adecuadas ahora? Digo, ahora mismo esta pregunta es como sociedad, como... No, claro que no, porque no queremos, porque la respuesta es terrorífica. Ya. Seguramente no. Esperamos ver algo, pero nos negamos a ver lo que hay o algo así, ¿no? Es una sensación... Totalmente. O sea, el o sea, hacerte preguntas difíciles de responder o no porque no sepas la respuesta, sino difíciles de enfrentarte a esa respuesta implica, bueno, es que hay que hacer como un ejercicio, ¿no? De de autoperdón también, no sé, en fin, está en la situación mundial como para... Es que en Sí, realidad no deberíamos de hablar de nada, porque es todo tan grave que, en fin. sí, sí, yo me siento un poco en la estupefacción más absoluta, ¿no? Y además como además es de qué preguntas me puedo hacer si ni siquiera hay un resquicio para que me llegue mi propia respuesta, ¿no? No hay un resquicio para escuchar la respuesta que me doy a mí misma como para escuchar respuestas del exterior, ¿no? Sí, Eh, Las preguntas me parecen muy importantes en tu trabajo, me parecen muy acertadas y además muy coherentes, ¿no? Es como que una pregunta te va llevando a otra, a otra, a otra, a otra. Por eso hacía este símil del vehículo, ¿no? Pero hay otra cosa que me parece importantísima en tu trabajo, que tú ya has apuntado con respecto al tiempo que has pasado, que pasaste haciendo los mapas, que es la investigación. Yo aquí la pongo casi, casi, casi de frente, como reflejándose la una a la otra, de la inspiración, ¿no? Que la inspiración tiene muy buena fama, es como, oh, estás muy inspirado, muy inspirada, luego allí todas las ideas de las musas, etcétera, pero se habla muy poco o muchísimo menos de los periodos de investigación y en muchas de tus obras ha habido grandes periodos, si no en todas, de alguna manera, grandes periodos de investigación. Y me parece que, ¿cómo te planteas tú esto? Porque me parece importante para artistas, escritoras, etcétera, que nos piden esa inmediatez, que es como si es que no puedo reflexionar sobre las cosas. a ver, yo creo que hay una parte que en la creación en general hay una parte esencial que es la intuición y que esa intuición es lo que realmente te lleva a generar esas preguntas, a generar unas ideas que no sabes bien de dónde vienen, pero que son un poco lo que realmente conforma la obra, ¿no? O sea, y es lo que le da como ese misterio a las obras de arte o esa parte que dices, ¿y por qué se te ha ocurrido esto? ¿No? Pues tienes esa cosa como que no sabes bien de dónde viene. Y que igual eso es la inspiración y es fundamental y es lo que hace que las cosas sean especiales y únicas. Mm. Pero esa investigación, o sea, esa intuición y esa inspiración, sin una parte de trabajo de investigación, pues acabarías ni siquiera materializándola. O sea, que
que luego tienes que trabajarla, o sea, que te tienes que creer y guiar por esa intuición, pero la tienes que construir también. Entonces, ahí es donde está la investigación, porque, por ejemplo, en el proyecto este que duró tanto tiempo de los mapas personales, que yo lo que quería era estar en la obra y esa era la intuición, ¿no? Y de alguna manera esa era la idea, ¿no? De crear un mapa. Fue realmente todo el trabajo como de escribir tanto tiempo, de trabajar tanto tiempo investigando en cómo en cómo encontrar esas uniones de pensamientos a través del dibujo, lo que me llevó a la obra final, que sería el mapa, el mar interior, que sería como la materialización de esa intuición, ¿no? De esa inspiración. Pero claro, pasaron 7 años de investigación en el fondo. Claro, en esa investigación de escritura constante y sistemática, de búsqueda de referentes, ¿no? Entiendo, efectivamente. De tantas cosas así. Bueno, te voy a leer un textito que yo creo que para ti significa mucho e iniciamos el segundo bloque de conversación y a ver qué nos depara. El texto dice: abrir palabra por palabra el páramo, abrirnos y mirar hacia la significante abertura, sufrir para labrar el sitio de la brasa, luego extinguirla y mitigar la queja del quemado. Ida Vitale. Jo, maravillosa. Maravillosa, ¿no? ¿Cuándo descubriste tú a Ida? Pues a Ida yo la descubrí en el 2000... 13, 14, por ahí, o 15, sí, en México, a través de un editor de Ida Vitale, de un editor de poesía de Ida en México, que es Taller Editoria, que es una pequeña editorial de poesía, de libros manufacturados, artesanales, y que tiene amistad con Ida desde hace años. Creo que le han publicado como tres libros. Y bueno, pues fue a través de Taller Vitoria que la conocí y bueno, pues y realmente Ida además fue como que me abrió la puerta de la poesía, porque aunque yo había leído poesía en mi juventud, lo había dejado. Y fue a través de Ida que volví otra vez a leer poesía y bueno, pues la adoro, o sea, para mí es como, vamos, lo más. Bueno, es que es muy lo más, es que es muy lo más, o sea, que te has cogido una chiquitita, ¿sabes? Ya. Bueno, entramos con el bloque del proceso en el que vamos a hablar de tu proceso creativo, pero vamos a hablar de un montón de piezas que nos gustaría que nos contaras, porque hablábamos o mencionábamos antes lo de la memoria visual, probablemente antes también de que pusiéramos a grabar esto, pero ya sabéis que siempre hay un antes y un después. Y hay otra memoria a la que nosotros también le queremos hacer caso, que es la auditiva, ¿no? Porque la oralidad es muy importante porque atiende todo el rato a nuestra emocionalidad. Esta semana, en el Obrador de Poesía Collage, siempre les planteo unos ingredientes a las obradoras y entre los ingredientes de esta semana está una artista que se llama Annegret Soltau, no sé si la conoces. No, la verdad bueno, que no. Pues es muy interesante y una cita de ella, muy prosística, dice: muchos de mis trabajos son series, me ocupo de un tema hasta que me aburro o hasta que otro se convierte en algo más importante para mí. Una de las ideas, de las cosas que yo me encuentro o con las que me estoy encontrando muy de bruces últimamente es precisamente esta creencia que hay entre las obradoras y que yo comparto de esa idea de perfección, de todo lo que hacemos tiene que ser estupendo. Además, yo creo que está ligado a la cuestión de género. No siempre, pero sí en un alto porcentaje, a esa idea de perfección, de que solo tenemos una oportunidad, que en muchos casos ha sido así también, y que además lo que hagamos tiene que ser útil, valioso,
etcétera, ¿no? Tiene que salir bien a la primera. Exacto, y tiene que salir bien a la primera. Y de repente es como ¿qué está pasando con esto? No entiendo por qué tanta gente a mi alrededor está tan agobiada con esto. Hasta que me miro al espejo y dice, bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo te exigen? ¿No? Y es de, vale. Sí que hemos hablado de esta cuestión de la idea del proceso, del tránsito, de las secuencias de errores y de descubrimientos. Y eso es algo que también se repite en todo tu trabajo. Ya en los mapas hay una continuación del tema. Tienes incluso el diario de acuarelas en toda la parte de los mapas, que también es una secuencia, ¿no? Tienes pues piezas como 107 retornos en 38 días, que creo que hiciste en México también, ¿verdad? ¿Cómo de importante es que cambiemos la mentalidad a esta cuestión de dejarnos de la exigencia máxima en cada uno de nuestros gestos, y que nos lancemos a la acción, al hacer, al gerundísimo gerundio, como dice María Ángeles Pérez López? Reformúlame la pregunta porque no la acabo de entender, perdóname, Henares. Pues yo tengo la sensación de que erróneamente los que estamos fuera, sobre todo de la creación artística a según qué niveles, tenemos la sensación de la obra maestra, de esa obra que te sale a la primera, después de haber pensado mucho, Vale. pero a la primera. Y sin embargo, lo que nos encontramos, sobre todo analizando las obras de mujeres, que sabes que es lo que hacemos en Ediciones Deliciosas, es la idea de la secuencialidad, del permitirse el aprendizaje en el proceso. De ir haciendo, sin descartar lo que has hecho al principio, pero incluirlo. Vale. Bueno, yo es que la verdad es que me gusta mucho lo de proponerme un proyecto, o sea, proponerme una idea y desarrollarla como diariamente. O sea, hay algo en el hacer diario que a mí me gusta, como ponerme, no sé si es un poco como ponerme deberes, porque cuando empecé a hacer aquel diario, pues no sé por qué también decidí que iba a hacer 4 acuarelas todos los días, y lo hice durante un verano completo. O sea, fueron los 90 y tantos días del verano. Sí. Y bueno, pues luego hice algo parecido con autorretratos, con el Everyday an Artist, que me puse también a hacerme un autorretrato durante un año completo. Dibujo. No lo sé por qué. A mí el proceso me gusta, la verdad. Creo que rara vez llegas a la obra de manera directa y única. O sea, porque es que cada vez entiendo más la vida como, o sea, mi vida como artista como un ser artista todos los días. Entonces hay cosas que te salen mejor y otras que te salen peor. Y yo creo que las secuencias también, cuando tienes además una vida aparte de la vida del estudio, que es la vida familiar, por ejemplo, como en mi caso, pues te da como, las secuencias te permiten como una especie de orden mental de creación, quizá, que te permiten como ir avanzando. Si todos los días llegas al estudio con la sensación o con tener que hacer una obra nueva, imagínate. O como con la exigencia de que esa obra tuviera que ser definitiva. No, sería paralizante, yo no podría. Sí, es que precisamente es lo que yo me encuentro, que el cambio de chip parece sencillo y sin embargo esa parálisis de esa exigencia máxima. Pero Henares, yo creo que esto es como escribir una novela. Sí. O sea, exactamente. No, porque escribes, me imagino que cuando la persona que escriba novelas o que escriba poesía o lo que sea, si escribes más o menos con cierta rutina yo qué sé, de todos los días o de yo qué sé, lo que sea, pues tampoco vas como a escribir la novela en un día, ni todos los días se te tiene que ocurrir la idea genial, ¿no? La gran idea, ¿no? Bueno, os presento a Gauss, que hoy quiere salir mucho.
Sí. Ahí, bueno. Grande, ¿eh? Sí, es grande, está en modo tigretón. Pues es que de repente era como ¿por qué no nos fijaremos más en esta idea de el continuar, el permitirnos, ¿no? ¿Cómo de importante ha de ser entonces la idea de continuidad en los tiempos que corren, ¿no? No sé, yo es que para mí es esencial, o sea, yo ahora estoy también trabajando en una pieza que es continuidad, o sea, que es hacer todos los días un poquito y no sé cuánto tiempo va a durar, además, dependerá del mundo. Oh. 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 No, sí, porque estoy bordando todos los días desde que han tomado el poder los talibanes en Afganistán, entonces desde que, pues eso, todos los días que las mujeres están privadas de libertad, por eso no sé cuándo se va a acabar. He visto justo hoy que colgabas, juraría que es de lo que tienes justo detrás, una de las cosas sí. Es que ayer se hizo realidad el hecho de que ya no van a poder ir a no pueden estudiar. ¿No? Sí. Sí, ayer era el día, por lo visto, ayer o antes de ayer era el día que volvían al cole, porque tienen no sé, allí el sistema educativo, por lo que sea, para el invierno, y ayer era el primer día de cole y no les dejaron volver a las niñas. Vamos, volvieron y las mandaron para casa. Por eso, que es que dices, joder, pues ¿de qué hablamos? Pues ¿de qué hablamos? Pues de que los niños en Ucrania tampoco van al cole porque hay guerra, entonces no hay cole, con lo cual, joder, ahí son niños y niñas, no solo niñas. Es tremendo. Sí, hablando de recurrencias, en tu obra hay temas y materiales recurrentes, ¿no? De la misma manera que una idea te lleva a la otra. Stephen King decía que los temas, las cosas de las que hablamos cuando escribimos narrativas siempre son las mismas, que hay un par de temas o tres que siempre rondan la cabeza del escritor o del artista y que se plasmarán de una forma u otra en todas sus historias. Comenzabas precisamente evocando la pieza de Il Buco, que es ese agujero con el que decíamos, sí, decíamos graciosamente lo de la pegatina roja, del vendido y del qué hacer con ella. Quizá es la pieza en la que más patente se hace, por su sencillez aparente, la importancia de la mirada, la importancia del oculto y de lo desvelado, ¿no? Que está constantemente en tu obra. Y esto me lleva a otro de tus grandes temas, que se va a ver en piezas como Saquiné, que inaugura... no sé si inaugura ella sola el tema de cómo están las mujeres en otros sitios. ¿Nos cuentas un poco? Yo creo que la pieza habla por sí sola, pero como aquí lo vamos a poner en un recuadro, claro. Pues si tú la cuentas también, me parece. Bueno, la verdad es que fíjate, yo creo últimamente analizando mi trabajo y mi llegada como al feminismo a través de mi obra, me doy cuenta de que yo llegué al feminismo como un poco de una manera como rodeando. Y entonces, y como barriendo un poco la casa ajena antes de barrer la mía propia, ¿no? Porque me parecía más fácil, supongo. Y la verdad es que sí que me llamaba poderosamente la atención la situación de las mujeres en el mundo, en los países musulmanes. Pues en gran parte por no entenderlo, por falta de igual de educación parte o pues porque somos muy distintos, ¿no? Y entonces había temas como la poligamia que no entendía tampoco, que también trabajé sobre ello y luego acabé entendiéndolo, cambiando un poco mi punto de vista. Y sí que es verdad que a través de ciertas piezas, en concreto Saquiné, que fue yo creo que una de las primeras
obras que hice así como directamente cuestionando el poder patriarcal sobre la mujer, ¿no? Y bueno, pues la historia de Sakineh, que es sangrante, ¿no? Una mujer acusada de adulterio post, o sea, marido muerto, pero te acusan de que ha sido adúltera. Y bueno, pues la iban a lapidar y hubo toda una movilización internacional para que esto no ocurriese. Y yo la verdad es que alucinaba, ¿no? Con la situación, como cualquiera en ese momento. Y lo único que conocíamos de Sakineh era una pequeñita foto que debía de ser de un carnet de identidad o lo que fuera. Y bueno, pues yo con esa foto hice un bordado y hice un mini petit pois que reproducía como a tamaño real esa fotografía, o sea, nada chiquitina, así como nada. Y entonces ese bordado estaba tapado por una piedra, ¿no? Que era con lo que la iban a lapidar a ella. Y para ver el bordado pues tenías que levantar la piedra. Y entonces, bueno, pues esa acción que fue un poco a partir del buco que empecé a demandar esa participación del público, ¿no? en la obra, para ver había que hacer un esfuerzo, ¿no? Y entonces, bueno, pues levantar la piedra era fácil y volverla a posar pues ya te hacía cuestionarte, ¿no? Un poco qué estaba pasando. Y bueno, pues la verdad es que sí, que esa pieza es importante para mí, sí, y supuso como un camino. El acto es muy poderoso. Claro, el gesto de repente, bueno, no es que no tenga, no es que sin la pieza no tenga ese significado, pero te focaliza de tal manera, te hace empatizar tantísimo, bueno, que también te deja sin respiración. Has mencionado tu poligamia, en la que ya haces una propia revisión, porque en la misma pieza haces una revisión de la mirada que estás poniendo y desde dónde la estás poniendo, y una crítica también a, bueno, pues a esta idea occidental de nosotros no lo sabemos todo, y esta Efectivamente. es la parte buena y no sé cuántos, que tanto tenemos que revisarnos. ¿No? Y luego tienes otras 4 piezas muy pequeñitas que se llaman Mujeres en el paisaje, y aquí también me ha vibrado así lo más profundo, porque de repente yo estoy con el temita del paisaje muy a tope, y de repente pues esas yo no las conocía, porque yo me acuerdo que Sakineh, yo llegué a verla un día la primera vez que nos conocimos en tu estudio. Pero estas 4 piezas de las mujeres en el paisaje, de repente ya no era una sola, ¿no? Ya de repente eran como, ¿dónde estaban? Ahí en esa pieza está la gran pregunta, que luego sí que te va a haber te ha acompañado, que es ¿dónde están las mujeres en la historia, en el mundo? Efectivamente, ahí fue cuando me lo empecé, o sea, Mujeres en el paisaje es la primera obra que yo considero que realmente era una obra feminista, o sea, aunque Sakineh es anterior y sin duda lo es también, pero la primera en la que lo cuestionaba de una manera abierta y que yo misma reconocía que era una pieza feminista con todas las letras. Y es que sí, de repente fue como caer del guindo, como una revelación, ¿no? Igual que el buco fue una revelación, pues esto igual, fue como de, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si no las he estudiado ni en el colegio, ni en la universidad, en ningún lado, no las he leído, no están ni en mi biblioteca entonces. Y bueno, pues Mujeres en el paisaje son 4 retratos pues de lo que tengo más cerca, que soy mi hija, yo, mi madre y mi abuela, que entonces vivía. Y bueno, pues estamos en todo y no estamos en ningún lado, ¿no? Porque son retratos así como puestos de lado y el perfil de los rostros forma el paisaje, pero a la vez es aire, que es cielo. A mí me encanta porque son muy sencillas las piezas, pero también está el gesto de quien mira comprometido, porque tienes que girar la cabeza para ver las caras. De repente es como es un paisaje y ya estaría,
Y bueno, cómo acostumbrados estamos a ver el paisaje o el panorama y no fijarnos otra vez lo mismo, el espacio abierto en el que todo se muestra y nada está, y nada se ve, ¿no? Efectivamente. Luego tienes otra pieza también, Head, bueno, no la tienes tú, creo que la tiene el Mecenas o la Mecenas, que también parece, pues eso, que habla por sí misma porque es una escultura oculta por un paño. Sí, esa pieza la verdad es que fue, pues tenía muchísimas ganas de hacer una cabeza así como súper clásica y la verdad es que elegí hacerla en esparto, que es un material pues un poco escultórico, ¿no? En principio. Y, y yo fíjate que creo que fue un poco inspirada por Louis Bourgeois, por estas piezas que tiene Louis Bourgeois de tejido, que además ahora se está exponiendo aquí en Londres, que hay una exposición alucinante de la obra que hizo durante sus últimos 20 años de trabajo. Wow. En todo tema de textil y bueno, es una exposición fantástica. Y entonces hice esta cabeza de esta mujer así como que está como un poquito ladeada, que es un hada de cuello para arriba, y decidí velarla. Como las mujeres otra vez volviendo, no sé, igual me van a dar una bofetada, ¿sabes? Pero estuve en Yemen y ahí yo aluciné porque claro, vas por la calle y las mujeres que ves están todas veladas, o sea, les ves los ojos y ya, y van de negro y con el velo y todo. Y bueno, pues no sé, yo creo que es como ese tema de la posesión, ¿no? Cuando en las casas, en la privacidad, o el marido, ¿no? Cuando levanta el velo y se queda con la novia, en casi todas las culturas, de hecho. Y bueno, pues la cabeza solo se podía ver si la comprabas. Wow. Entonces, y bueno, pues hubo uno que la compró. Y de él es luego la decisión de si mantenerla velada o no. Y esto me parece también otra vueltita de tuerca. Fíjate, curioso, gracioso, porque luego no la mantuvo velada. Ah, mira, me alegro. Sí, me enteré porque habían perdido el velo. Ah, no. Sí, Mira, y me pidieron que hiciese otro, pero la verdad es que no, dije que no y luego lo encontraron. Cachis. Sí, sí. Pero era preciosa levantarla, o sea, levantar el velo y verla era muy bonito. Mantienes la idea en Cage Action también, porque otra de las piezas que también empiezan los mapas, pero es esta de ir tejiendo y destejiendo este doble... El acto creativo en deshacer. Exacto, el acto creativo de deshacer, de deconstruir también. Que está, ¿no?, en el agujero también. Que está en el agujero también y que nos preguntábamos qué pasa después con ese agujero. Bueno, pues en Cage Action mantienes también el tema del burka, el hacer y el deshacer, la doble mirada de que nos tapen y a la vez de esta falsa idea de que la desnudez nos da libertad, pero sin embargo estamos también a expensas de, bueno, pues de las miradas y del poder que tiene la mirada de los otros. Y luego llegamos a Tus ojos, una pieza muy emparentada quizá con Sakiné, los tonos además que utilizas, en la que bordas los ojos de tu marido, ¿no? Y sí, solo los ojos. Esa pieza esa pieza también la hice al volver de Yemen, fascinada por esto de esta ventana, ¿no? De haber visto solo los ojos a las mujeres en la calle y pensaba, ¿y qué pasa si se velase a los hombres, ¿no? En vez de, y solo les viésemos a ellos los hombres, a los ojos. Y bueno, pues ahí hice Tus ojos, que la verdad es que es una pieza muy bonita, pero que luego me he dado cuenta, años más tarde,
que realmente eran los míos, o sea, que era la mirada, era como me habían enseñado a mirar a mí, o sea, era una mirada, bueno, pues lo que llama esta autora, Laura Mulvey, creo que es, ¿no? La mirada patriarcal de male gaze. Ajá. Que bueno, pues estamos acostumbrados a mirar y a leer a través de una mirada patriarcal, que bueno, pues que te impide ver ciertas cosas y que te da por válidas ciertas maneras de entender la vida que son totalmente irreales, ¿no? Y que son falsas. Desde nuestra mirada hacia la historia, nuestra mirada hacia la historia del arte, o sea, como cómo nos ciega, ¿no? Y entonces esa pieza, que no sé si has visto en la web, finalmente me la puse. ¿Sí? Y se llama Cegada por el patriarcado. Oh, ¿No? Y, claro, y claro. bueno, pues porque realmente cuando me pongo esa pieza no veo nada. O sea, vas como a tientas, porque realmente, pues eso, más que la mirada de mi marido era la mía. Ujú. Mm. Otra vez, un montón de giros. Esto me lleva a otra de tus piezas, a Nous à la Palette. No sé si lo estoy diciendo bien, Sí, espero que sí. sí. Pero que también se podría decir que revisitas la mirada del hombre con respecto a una mujer artista, y ahí entra también de una manera preciosa, porque me parece preciosa esa pieza, ¿dónde están las mujeres en el arte? ¿Y quién las ha estado mirando siempre y desde cuándo y cómo y tal, ¿no? Y luego quizás, luego eso deriva a las hilanderas, pero háblanos un poquito de Nous à la Palette. ¿Cómo surgió esto? Pues Nous à la Palette surge a raíz de ver un mini dibujo en un libro, que ese libro además es el que supongo que luego hablaremos de ello, pero es el que me lleva a Queridas Viejas también. Y es un dibujo de Suzanne Valadon, que es una artista postimpresionista francesa, y que ella, a su vez, ella es una grandísima pintora, pero ella era modelo también. O sea, y entonces el dibujo que hace Suzanne Valadon dibuja a la modelo pintando, por eso se llama Desnudo con paleta. Y ella misma está un poco como parodiando o reivindicando su valor como pintora, ¿no? Y a la vez denunciando que nunca se ha quitado el San Benito de ser modelo. O sea, Suzanne Valadon se la reconocía más y se la reconoce más por ser la modelo de Renoir, de Puvis de Chavannes y de Toulouse-Lautrec, muchas veces que por ser la pintora que es una magnífica pintora. Y a mí me gustó tanto la obra de Suzanne Valadon que para mí fue un, no sé, como si me pusiesen una bomba en la cabeza. O sea, fue no sé, me cabreó muchísimo no haber conocido la obra de Suzanne Valadon, o sea, no haberla tenido de referente en mi época de la facultad, porque yo hubiese, o sea, yo tenía mucho que ver con la manera de pintar de Suzanne Valadon, entonces haber conocido su trabajo, yo creo que me hubiese abierto una puerta, ¿sabes? Creativamente. Y entonces me dio mucha rabia que una pintora tan buena estuviese silenciada y no se conociese. Y entonces por eso hice esta pieza de Nous à la Palette, que resultó luego ser un vídeo, la verdad que es precioso porque la composición de la imagen es como súper clásica y parece un cuadro de Ingres en un momento dado, pero en movimiento. Y es curioso porque es una secuencia de un solo plano que dura como 20 minutos en el que aparece un desnudo de espaldas y está pintando y que bueno, soy yo y estoy pintando mi autorretrato. Y el desnudo que al principio también lo muestra todo, pero el desnudo que lo muestra todo está ocultando lo que realmente quieres ver, que es lo que está ocurriendo detrás. Entonces se convierte en un incordio, es como que se quite ya, ¿no? Quita, que quiero ver qué estás haciendo.
Y bueno, pues es bonito porque cuando me quito, pues luego el retrato no es tan armónico ni tan bonito como lo que... Pero el ser un autorretrato es como tu cuerpo desnudo, es lo que la sociedad ve de ti, pero tú en realidad cuando te representas, lo que representas es tu obra es lo que realmente habla de ti, ¿no? Cuando tú te muestras, al ser un autorretrato, yo la interpreto así. Me gusta. No sé, a mí me gusta mucho esa pieza, la verdad. Se ha visto poco. Tenemos otras, las hilanderas, que también podríamos hablar de ellas. Es mi cuadro favorito, o uno de mis cuadros favoritos, la verdad, y me encanta que hayas hecho algo con ellas, porque además comentábamos esta mañana que es probablemente que nosotros sepamos ahora mismo el único de los que se enfrenta a los dioses y gana, o sea, la única que se enfrenta a los dioses, y es verdad que la castigan, pero la castigan a hacer lo que ya sabe hacer bien. Y por otro lado vence a la diosa, que también te digo que no, yo es que no me puede gustar más porque es que vence a Atenea y yo la odio. Yo odio a Atenea con todas mis ganas. Es que además Aracne se pasa 7 pueblos con la diosa. Total. Es increíble, ¿no? Porque la enfrenta a las violaciones de su padre, nada menos, con el tapiz que borda. O sea que... A mí me encanta. Bueno, tienes esa pieza, animo a todo el mundo a que se vaya a buscarla y a mirar a tu web. Y de una pieza que no me quiero quedar sin hablar porque me parece importante, la has mencionado tú antes, que es la de los autorretratos, que te hiciste durante todo un año, pero que luego, según se iban vendiendo esos autorretratos, los ibas sustituyendo con las imágenes, con los retratos que que le hacías a los mecenas que compraban el autorretrato, de manera que eso no se quedara nunca. ¿Qué importancia tienen los mecenas por un lado, esta es una pregunta doble, como todas, las mías son dobles, triples todas, ¿no? Y por otro lado, la de la propia investidura, porque hay otra pieza, la mirla, en la que de repente aparecen los zancos que van a formar parte de otra pieza en la que te vistes por primera vez con un traje que luego te pondrás mucho también en otra pieza. Entonces, los mecenas a día de hoy, que también es un temita tela, y la propia investidura, ¿tú cómo lo llevas? Pues, a ver, los mecenas esto fue una manera de pensar cómo hago para que todo este trabajo que llevo haciendo un año entero tenga una salida comercial, ¿no? Y pueda venderlo sin destrozar la serie de 365, que es una cifra tan inamovible, ¿no? O sea, todos sabemos lo que son 365 días. Y bueno, pues fue una pieza tan intensa, hacerte un retrato todos los días a lápiz durante un año entero, que bueno, pues obviamente necesitaba rentabilizarlo de alguna manera, entonces fue cuando pensé, bueno, pues voy a meter a venderlos individualmente, pero a cambio me quedo con el mecenas, o sea, yo me disperso, pero a cambio yo colecciono coleccionistas, que es un poco la idea. Y bueno, pues ahí va, es un proyecto de largo recorrido. Animamos a los mecenas. Animamos a los mecenas a que sigan participando porque quedan muchos autorretratos e intercambios por hacer. Y nada, es una pieza que está muy bien, Everyday an Artist. Y luego respecto a la investidura aquella de los zancos, pues esto fue casual, como muchas cosas, ¿no? Estaba haciendo un intercambio con un amigo, con mi grupo de artistas con el que conocí en Villa Iris, en Santander con Cuneles. Y vi un grabado precioso como del siglo XIX sobre los pecados capitales en Valencia y ¿cuál es este que es el peor? Estaba subido en los zancos. ¿Cuál es? Ay, que no me acuerdo. El peor pecado, dices. El pecado capital. Soberbia. La soberbia. Y era la soberbia el que estaba subido en unos zancos.
Y entonces, a ver, espera, porque es que hilar todo aquello de cómo se hizo me va a llevar demasiado tiempo. Pero bueno, sí que fue la primera vez que me subí a los zancos, que es verdad que los zancos luego me llevaron a otras cosas. Y el traje que también te llevó a otras cosas. No te preocupes, cerramos este segundo bloque. Ahora vamos a seguir hablando de zancos, de trajes y de cosas, pero para terminar el bloque me he traído a Wisława Szymborska y también un poema que está dentro de una de tus grandes piezas. Oh, qué bonito es ese poema. Es una pasada, sí. Yo creo que además nos hace mucha falta. Dice, Sí. bajo una pequeña estrella, que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad, que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco, que no se enoje la felicidad por considerarla mía, que me olviden los muertos que apenas sí brillan en la memoria, que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo, que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo un disco de un minué. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente el mismo punto siempre. Absuélveme, aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las 4 patas de la mesa, que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva, nada me justifica porque yo misma me lo impido. Habla. No me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. Otra pequeñita que te gusta. Ya. Sí. Jo, es que Wisława es una poeta, madre mía. Me gusta muchísimo. Es que no me extraña. No me... Pero muchísimo. Quiero encontrar una sola persona en el mundo a la que no le guste Wisława, que no se conmueva con Wisława, porque claro, hay muchas veces que Wisława te pone las cosas delante de la cara y vaya tela, pero es que no sé qué es peor, si que te las pongas o que se te echen de repente encima de la cara. Bueno, en este tercer bloque dedicado a los referentes, antes de empezar a hablar de tu pieza más conocida, que es Queridas Viejas, de qué te llevó a ella, etcétera, sí que me gustaría reparar en, y nunca mejor dicho, pues ya he dicho uno de los 3 verbos, en 3 verbos que también tienen que ver con esos agujeros y con los materiales que utilizas, e incluso con una idea que está en muchas de las obras que ya hemos mencionado y en las que vamos a mencionar ahora, que es la idea de justicia. Esos 3 verbos vendrían a ser restaurar, reparar y también zurcir, que hay uno de los ¿dónde es? Sí, en Mortaja, en el texto que tienes en Mortaja para la caja amarilla, tomas ese verbo y también tomas la labor de los rapsodas. De hecho, esto de que aquí haya tanta poesía tiene un poco que ver con esto. Este conceptual para mí es eso, es atrapar poesía. Mira. Es que el rapsoda es el zurcidor de versos, ¿no?
Eso es, eso es. Efectivamente, me gusta mucho porque aparte de reparar, también el Rapsoda se inventa lo que cuando se le pierde un significado dice, bueno, ya lo pongo aquí por otro. Entonces eso también me parece muy, muy bonito. Cuéntanos la importancia de los referentes y de repararlos, de volver a colocarlos en el sitio que les corresponde. Bueno, los referentes, la verdad es que volviendo un poco a lo de la mirada patriarcal, tenemos los referentes como que parece como si fuesen innatos, ¿no? O sea, e inamovibles. No sé, yo cuando leí la Ilíada por primera vez, sentí como, no sé, como que me estaban hablando de mis ancestros, una cosa muy, muy, muy bestia. Todo hombres en la Ilíada, no hay mujeres. No. La he leído bastantes veces. Bueno, está la única Helena, ¿no? Sí, bueno, Elena y la mujer de Héctor. Agamenón. De Héctor, sí. Ay, se me ha ido el nombre. Acabo de leerme un libro sobre Elena y ahora mismo también se me olvida porque me viene Clitemnestra. Bueno, y Briseida también. Son como las secundarias, ¿no? Sí. Bueno, en fin. El caso es que esa fascinación yo creo que viene dada por ese aprendizaje que tenemos bueno, pues de lo que nos han contado, ¿no? Que son, cómo es la historia, y quiénes son los referentes en este mundo occidental que vivimos. Y yo creo que ahí es que inevitablemente me voy a Queridas Viejas, claro, porque Queridas Viejas surge a partir del momento en el que yo me doy cuenta de que no tengo referentes femeninos como artista y que no he estudiado ninguna artista porque no las he encontrado en los libros, porque nadie me había hablado de ellas y porque aparentemente no existían. Entonces, yo que he vivido en supuesta igualdad, en mi casa al menos, igualdad de yo he podido estudiar lo mismo que mis hermanos o viajar, salir, o sea, yo no me he sentido tratada distinta nunca, por suerte. Pero claro, eso te hace en el fondo no ver, porque claro, ves la realidad de tu casa, pero no miras y te das cuenta que la librería de libros de arte son todo hombres. En mi casa gustaba bastante el arte y había pues esa colección de libros Aguilar negros, finitos, que era una colección, yo qué sé, de 60 tomos, todo eran hombres, no había ni una sola mujer. Y claro, estudias en la Universidad de Bellas Artes y tampoco te hablan de ningún artista. Y bueno, pues aún así yo sigo sin entender cómo yo quería ser artista sin tener referentes. Bueno, el caso es que cuando me di cuenta de que había muchísimas mujeres artistas, que fue gracias a Griselda Pollock y a Rosika Parker, que fue en el libro donde encontré el dibujito de Susan Baladón, que se cuestionaban cómo podía ser que Vasari en el Renacimiento hablase de mujeres artistas en sus libros de las vidas de los artistas italianos, cómo podía ser que los historiadores del siglo XX no mencionasen a ninguna. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que tu libro de historia del arte que tanto te ha gustado, que es el de Gombrich, que te lo has leído y te lo has comido enterito, y te das cuenta de repente que no tenía ni una mujer y que tú ni habías reparado en ello, pues para mí eso fue como un bofetón, porque me pareció imbécil, la verdad, o sea, me dio muchísima rabia no haberme dado cuenta y bueno, ni haberlo pensado. Y entonces, bueno, pues ahí inicié yo una búsqueda, ayudándome, por supuesto, con todas las teóricas feministas que a partir de los años 70 han elaborado un montón de literatura sobre el tema y una investigación
muy exhaustiva sobre la existencia de mujeres artistas, pues nada, yo me puse a hacer las páginas que le faltaban al libro de Gombrich. Y bueno, pues esto ya se desarrolla en forma de performance. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir 5 años de investigación, que yo sepa. Bueno, en realidad empecé en 2014. En 2014 y ahora mientras nos hemos visto al principio y luego me he vuelto a conectar, seguía ahora investigando porque estoy desarrollando el proyecto de otra manera. Porque además es enorme el proyecto. Estás diciendo la performance, por un lado. Claro, la performance que es como la madre del cordero realmente, porque la performance implica sacar un cuchillo y hacerle hueco al libro, o sea, cortar con el cuchillo el lugar exacto donde hay que insertar la página, porque realmente hay que hacerle ese hueco a la historia que le falta. O sea, la parte del cuchillo es esencial porque visualmente te ayuda a comprender cómo la historia, que además nosotros en Occidente entendemos la historia como algo lineal, con lo cual por eso yo creo que el cuchillo se entiende muy bien, ¿no? Porque a esa línea le haces un hueco donde tiene que caber otra página. Y otra vez el deshacer como acto creativo. Efectivamente. Hace un año cuando hablábamos de Maggie Nelson, yo me acuerdo que tú en un momento dado dijiste, uy, me tengo que plantear lo del cuchillo, lo de la violencia, y yo pensaba, no, que no se plantee nada, que ese cuchillo está muy bien usado. Claro, hombre, no está hendiendo la carne ni nada. Ahora acabas de decir una cosa que me ha encantado porque de repente me ha hecho pensar, ¿no? Decimos, bueno, una tontería, pero decimos una de las cosas que dice el feminismo y que paramos, intentamos reparar en esto de mencionar a las mujeres por el vínculo que sostienen con ellos, ¿no? Y decías, la madre del cordero, la oveja. La oveja. Bueno, pues eso. Efectivamente. Pues tu performance es la oveja. Mi performance es la oveja. Efectivamente. Claro, parece que no tiene tanto, parece que el rango se reduce, ¿no? Al decir la oveja y además con ese significado tan de, bueno, que tiene. Pero es enorme, enorme todo esto porque de Queridas Viejas has hecho la performance, por supuesto, pero hay un timeline en el que están hombres y mujeres en todo el timeline. Me gusta mucho porque al principio hay dos, en el principio creo que del timeline hay dos nombres que además lo tienes diferenciado por colores de mujeres y luego de repente todo hombres. Y es como efectivamente, si eso lo hiciéramos también con la escritura, también nos daríamos cuenta que los primeros textos también que se conocen también son de mujeres y luego todo hombres. Y de hecho la Ilíada y la Odisea inauguran el patriarcado como institución. Absolutamente. Global. Totalmente, sin duda. Hay un bingo de Queridas Viejas. Sí. Cuéntanos cómo surge la idea de un bingo. Pues el bingo es muy divertido porque es una manera lúdica de seguir incidiendo sobre lo mismo, ¿no? Es un poco como una especie de mantra auditivo, de ir sacando nombres y nombres. Y entonces es divertido porque es como un bingo normal, pero de mujeres. Entonces, en vez de decir números, digo nombres de artistas y tú tienes el cartón que te haya tocado, que te has comprado, y juegas por un premio y entonces cuando dicen un artista, cuando digo un artista la tienes que buscar en el cartón e ir tachando y bueno, pues hay premio a la línea, premio al bingo. Y bueno, pues es una manera como jocosa de decir, a ver, ¿cuántas partidas hay que echarle a la historia del arte para introducir a las mujeres? O sea, si no vale por las buenas, si no vale si con el cuchillo tampoco lo consigo, a ver qué pasa con el juego, ¿no? A ver si por azar, a ver si como de coña. Si no las podemos conseguir meter. De Queridas Viejas hay también platos pintados a mano. Sí. Los platos estos además no son los mismos que en la pieza Equilibrio, ¿no? No, porque estos son posteriores y en Equilibrio juraría que son de papel y aquí ya no. Sí, en Equilibrio son de papel y no eran míos. El Equilibrio es una pieza que hice en colaboración con un amigo pintor. Y que gracias a
me invitó a colaborar, a hacer algo con sus platos. Y entonces yo le propuse hacer la pieza de equilibrio. Y efectivamente se me caen y son de papel y no se rompen. Pero que yo luego hice platos, la verdad es que empecé haciendo platos de papel, dibujados sobre el papel. Pero luego esos dibujos los digitalicé y los pasé a los platos de porcelana que son muy bonitos. Sí. Bueno, que no es porcelana, es un grés, pero son preciosos. Yo eso sí tuve oportunidad de verlos de verdad y era, wow. Están los libros, por otro lado, también, en los que ya sí estáis los dos autores, Gombrich y tú, y están ya todas las... ¿cuántos libros hay de esos? Pues de esos hay pocos, porque como está hecho como pieza escultórica por evitar que me denuncien, porque claro, es obra ajena. Entonces, bueno, es una obra artística y como obra artística tengo esa libertad como artista de hacer la intervención, pero claro, son 7 ejemplares. 7 ejemplares y 3 pruebas de artista, nada. ¿Te has planteado publicar solo la parte de María Jimeno? Pues sí, no. No porque, o sea, me encantaría, pero no porque realmente es que Queridas Viejas está dentro de la historia del arte y quiere estar dentro de la historia del arte porque quieren ponerlas en el sitio que les pertenece a las mujeres. Entonces, yo creo, o sea, libros de mujeres artistas es que hay un montón. O sea, yo aquí no estoy descubriendo nada. Yo he hecho mi propia investigación y sí, tengo pues, igual mi propia selección y luego he hecho los textos y pues yo voy contando mi historia. Pero es que esa historia tiene que estar dentro del contexto que está, por eso Timeline también está en ellos, porque realmente yo no quiero quitarlos a los hombres de su sitio, o sea, yo quiero meter a las mujeres. ¿Cómo se llama la pieza de los 2 retratos de Lavinia Fontana y de Sofonisba? Habitando ausencias. Esto es. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo te planteas esa pieza? Porque igual también es heredera de Saniqué, por un lado, también quizá de Noa La Palette, ¿no? Con ese embés. Pues es que esa pieza que se expuso en el Museo del Prado, Habitando ausencias, realmente el título viene de que iba y porque iba a estar ubicada dentro de la colección. Y iba a habitar las ausencias que iban a dejar los cuadros de Sofonisba Anguissola cuando se iban a la exposición temporal, o sea, los cuadros que hay en la colección permanente. Y bueno, al final no se expusieron en las salas, pues porque el Museo del Prado es muy complicado, y se expusieron dentro del Museo del Prado, pero bueno, en una especie de paredón de fusilamiento. Ya no puedo evitar hablar así de ese muro porque era un muro como que dices, esto no es de una sala de exposiciones, pero bueno. Y entonces como era tan grande, propuse hacer también el timeline. Pero las piezas que me hablas de los bordados son los retratos de Sofonisba y Lavinia, que eran las artistas que estaban exponiendo en el Prado, que era la segunda exposición que dedicaba el museo a mujeres, y justo en el bicentenario, en el cumpleaños. De hecho, cuando estábamos exponiendo ahí las 3, que yo también me incluyo, cumplió 200 años el museo. Y yo lo que quería con esas piezas era que la gente hiciese un esfuerzo por buscar a las artistas, o sea, y darles como ese momento de intimidad con ellas, ¿no? Porque son piezas de pequeño formato, bordados que están presentados del revés, separados ligeramente del muro y en el muro hay un espejo, donde si las buscas encuentras el ángulo para verlas. Y es muy bonito porque cuando encuentras el ángulo te están mirando y te están mirando y te están diciendo, hey, ¿sabes? Como que yo estoy aquí, o sea, las mujeres artistas existimos, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para darse cuenta de que están y hay que hacer un esfuerzo para darles la vuelta, sacarlas de los almacenes, sacarlas del anonimato, básicamente. Otra vez el gesto. Sobre Queridas Viejas hay un montón de información. Si hay más,
mejor. Siempre en ese sentido, mejor, y por eso hablamos de ello. Pero tenéis un montón de información. Pero sí me gustaría preguntarte, así como sonsacándote, ya nos has hablado de alguna artista, pero ¿qué otras artistas en esa investigación que haces y en todo el proceso que haces con Queridas Viejas, de repente te tocan a ti directamente, María, en plan, wow, mira esto, mírame a mí? ¿Cuáles son esas que podrías elegir poquitas que te... Pues, pues mira, hubo una también ay, de eso que dices, joder, está lo buena que es, que nadie sabía nada de ella. Pues una escultora del siglo XIII-XIV que se llama Sabina von Steinbach, que es una escultora increíble. Esa es una maravilla. Pero últimamente estoy fascinada con una de aquí, una británica, que se llama Marian North, que es una mujer que trabajó en el siglo XIX y que para mí es alucinante porque realmente es como la pionera de lo que es el arte de la catalogación, de la instalación, de, de las residencias artísticas, o sea, tiene como todo un, no sé, o sea, no se la analiza de esta manera, pero también es que yo desde hace un tiempo he decidido que yo voy a analizar el pasado con mis ojos y con mi manera de ver en el presente y de entender el arte en el presente. O sea, ya paso de decir, no, es que en el siglo XIX esto se hacía de otra manera. No, mira, me da igual. Yo ahora he decidido que yo entiendo el arte como lo entiendo contemporáneamente, entonces que por qué voy a no analizar a las artistas del pasado ¿sabes? Con la mirada que tengo, si es que no tengo otra mirada, no puedo analizarlo de otra manera. Entonces para mí Marian North es alucinante, o sea, sí que es verdad que el otro día hablando con una de las comisarias de Kew Gardens, que es donde está la obra de Marian North, está en Kew Gardens, perdón porque me voy a enrollar, pero es que esto me tiene bastante alterada. Y me dice, bueno, claro, pero es que Marian North era rica. Digo, bueno, ya, pero ¿y qué me estás contando? ¿Que eso le quita valor a lo que hizo? O sea, ¿qué mujer en el siglo XIX se viajó los 5 continentes para retratar toda la flora y la fauna que se encontraba a su paso? Es alucinante. Tiene 800 cuadros, se construyó un pabellón para exponer toda su obra. O sea, es alucinante, o sea, conceptualmente es brutal. Bueno, en fin. Marian North. No, esto, o sea, yo ya me la he apuntado y esto quizá es que estas cosas que decíamos de la oralidad, ¿no? Yo te oigo hablar así y yo necesito conocerla ya, yo necesito saber qué hacía y qué tiene que contarme a mí. Bienvenido tiene una pregunta para ti que nos ha dejado en el chat y dice, ¿cuáles de los objetivos que quizá te marcaste al comenzar crees que podrás ver realizados? Porque hablas de situaciones que siguen igual desde el principio de los tiempos. Pues a ver, yo creo que mi objetivo, por ejemplo, con Queridas Viejas es dar a conocer al mayor número posible de personas la existencia de las mujeres artistas. Si con mi pequeño granito de arena consigo que un número X de personas sean conscientes de que los libros hay que leerlos con alfileres o como con lupa o no dándoles la credibilidad que nos han enseñado a darles. Vaya, o sea, que haya que nos podamos cuestionar las cosas si solo consigo, aunque sea que unas cuantas personas cambien su mirada, pues me habré dado por satisfecha. No sé si he contestado a la pregunta. Yo creo que sí. Si no, bienvenido. Ya sabes que puedes mandarnos más mensajes y decirnos más cosas. Mira, está encantado. Dedito para arriba. La última pieza de la que quiero que hablemos es tu mortaja, querida.
porque tú sabes que las cosas de Palacio van despacio y entonces tú un momento dado de tu vida dijiste, pues aquí que me voy a poner yo a hacer mi mortaja. Yo la llamo la obra infinita, además, esa obra que te acompaña y te acompaña y te acompaña, que ha habido momentos en los que la has tenido en el cajón, pero que... Ahí está ahora. Ahí está, ¿no? Pero que bueno, que por otro lado es un mapa también, porque hay muchas cosas que en esa obra que me parecen un mapa. Está lleno de referentes. También es una mirada al pasado, pero también a lo que es el agujero, ¿no? Desde el que puedes mirar de un lado y del otro. Y hay justo el otro día, hablando con una poeta maravillosa, con Lola Nieto, sobre la obra de Chantal Maillard, hay un textito que a mí me ha remitido mucho a tu obra, La Mortaja, que dice, este no es el poema que te he dicho antes, este viene después, pero que dice, así vive en el pensamiento observando el pensamiento. Vive en el pensamiento observando el pensamiento internamente. Vive en el pensamiento observando el pensamiento externamente. Vive en el pensamiento observando el pensamiento interna y externamente al mismo tiempo. Vive en el pensamiento observando cómo surge y desaparece el pensamiento. Consciente de hay un pensamiento, atento a él, establece la atención para el conocimiento y el propio apaciguamiento. Esta cita forma parte del Camino de la Iluminación, de los 9 sutas de Digna Nikaya. Lo tenéis en Ediciones Miraguana del 2000. Y a mí me resonaba esta cita de este Camino de la Iluminación, porque en India este pensamiento del observador observado, de repente descubre, o para Chantal Maillard, otra gran poeta que te recomiendo mucho, un límite del pensamiento, de nuestra propia mente, ¿no? Y de alguna manera es la mortaja, o de alguna manera es la mortaja eso, un límite que te planteas, el límite, tu obra límite. Es que La Mortaja es una pieza que empezó con un límite que no consiguió cumplirlo, pero lo rebasó. Y ahí va. La he empezado muchas veces y la he dejado tantas veces como la he empezado. Uh-huh. Pero al principio me preocupaba no terminarla, pero por otro lado ya he entendido que no sé si se terminará algún día o no. Y está llena de referentes, es curioso porque empezó, bueno, para empezar la mortaja representa el cuadro del entierro del conde de Orgaz, uh-huh. El Greco, que es como uno de mis pintores favoritos desde siempre. Porque entre otras cosas, mi referente de casa, que sería mi padre, era su pintor favorito o es su pintor favorito. Uh-huh. Y he ido mucho a Toledo a ver el cuadro. Pero luego se llenó de un poco de ese mapa que dices, ¿no? Porque era esa referencia a mi estado de ánimo con los colores y las fechas de todos los días bordadas. Pero luego llegó Garcilaso de la Vega, uh-huh. Con la égloga y con un referente totalmente personal de una meditación donde me había encontrado una escena similar de la que habla Garcilaso en la tercera égloga. Sí. Y luego llegó la pandemia y los muertos y la contabilización de los muertos, y ahí fue cuando entró la frase, el verso del poema de Szymborska. Y bueno, pues ahí está esta pieza, es muy intensa esa pieza. Es intensísima, pero es una barbaridad. Yo recomiendo muchísimo el texto que acompaña la pieza en la web. Me parece interesantísimo todo esto que has dicho, la coincidencia esta de tus meditaciones con la riberita del Tajo. Me ha parecido mágico. Y por otro lado, igual, es de
yo he vivido algo así, que no, ni siquiera he visto todavía el momento y de hecho me he bajado las eglogas porque ha sido como, espérate, tengo que leer esto, yo también. Preciosas. Y claro, de repente las he empezado y he dicho, bueno, las voy a leer en otro momento que tengamos tiempo y tal, pero interesantísimo. Y al final es una serie en una sola pieza también, ¿no? Es esto de cogerla y dejarla y cogerla. Yo recuerdo haberla visto antes de la pandemia, claro. Claro, tú la verías posiblemente colgada en mi estudio. Exacto. No, ya la habías guardado. Ya la había guardado. Y la desplegamos, sí, en aquella primera visita, pero yo flipé con las dimensiones porque es 2,10 por 1,75 por ahí. Sí, es como una colcha grande de una cama así de matrimonio. Es un tapiz, Sí, así, ¿no? tal. Voy cambiándole la puntada según la nueva fase va, cada nueva fase implica una nueva puntada. Esto también me gusta mucho porque aparte de que le va confiriendo diferentes texturas, etcétera, tú aprendiste a bordar de manera autodidacta. Entonces, una de las cosas que me gustan en todo ese relato es cómo vas también cubriendo de significado cada una de las puntadas que eliges cada vez que vuelves a coger la pieza, ¿no? Sí, es que la verdad es que sí, que soy autodidacta y bueno, el Petit Pois me sale muy bien, lo otro no te creas. Pero porque además soy zurda, es imposible aprender porque te enseñan las diestras, con lo cual es fatal. Pero sí que, sí, cada puntada como que le confiere un gesto también distinto. Es un poco como pintar, solo que a velocidad de tortuga. Sí. A mí me parece una barbaridad y luego el viaje que propones. O sea, si eso es hasta ahora, lo que venga, es una de estas piezas que a mí, mi mortaja no va a ser, pero yo voy a estar pendiente de todo lo que pasa en la tuya. Y es que la llamo la mortaja porque como es tan grande, pues te vale para todo, te tapa, te hace de sombra en la playa, o sea, es como muy útil. Claro, como la toalla del autoestopista galáctico, entonces sirve, si la mojas, sirve como arma defensiva. Efectivamente. Bueno, desde aquí, este es un poco el recorrido que hemos hecho. Se nos quedan piezas sin comentarlas, pero este es el recorrido que hemos hecho por gran parte de las piezas que aparecen al menos en tu web. Esperamos que la gente que nos haya visto le haya interesado. Podéis bichear muchísimo más cada una de las piezas. Todas son preciosas. Yo tengo un poema de una poeta preparado como para dar cierre y luego ya darte la palabra, tú que digas tú lo último, evidentemente, ¿vale? Que a mí me recuerda mucho, o sea, me ha recordado mucho a ti, pero es que además, como el juego que hace esta poeta en este libro es parecido al que tú haces, o de alguna manera hay sí cierta paralelismo o correspondencia con el que tú haces con el entierro del Conde de Orgaz. Y me estoy refiriendo a la poeta Ada Salas con su Descendimiento. Bueno, este libro, si no lo has leído, yo estoy segura de que te va a encantar muchísimo. Lo voy a apuntar ahora mismo. Y es un diálogo, bueno, un diálogo, sí, una conversación que ella tiene con el Descendimiento de Van der Weyden. Mira. Casi contemporáneo del Greco. Exacto, casi contemporáneo del Greco. Y otra de estas cosas, de este unir puntitos, ¿no? En este poemario ella habla del descendimiento, pero en el del Greco hay un descendimiento y una ascensión. Y hemos empezado este encuentro con esa cita de la ascensión de Doris Lessing a esa montaña desde la que vamos viendo desde distintas perspectivas. Bueno, por aquello del cerrar el círculo y hacer de esto la figura perfecta. Este poema es el primero del poemario y fíjate cómo empieza. Dice, no, ha de ser otro el modo, otro el túnel, otros el laberinto, el hilo con que desandarlo, otras han de ser las palabras, una tarántula,
Una serpiente venenosa muerde, pues para algo acumuló el veneno y para algo el escorpión ha practicado hasta la rigidez, la curva y la amenaza. Otras habrán de ser. Eso ya no nos sirve. Ya no nos sirven odio, por ejemplo, humillación, desdicha, sacrilegio, desgracia. Un principio no surge así de pronto, se gesta hasta que de repente florece. Nos hacen falta otras, como pozo, como azadón y cuerda, como presentimiento. No te has quebrado para que la bestia roa meticulosamente los tendones, sorba el jugo de tus vértebras, trague como un postre dulcísimo la música que suena como un líquido terco en tu garganta. Ya se acabó el banquete, ya es más que suficiente. Qué bonito. Pues sí, de repente este primer poema era a mí me está conectando con todo lo que hace María. Querida. Muchas gracias, Jo. Me encanta el recorrido que habéis hecho y las conexiones que habéis hecho, porque yo las veo, pero mucha gente me dice que como varío de técnicas y demás, que como que es, no sé, que no todo el mundo pilla el hilo conductor que hay en mi trabajo, que yo creo que para mí está clarísimo, pero claro, yo no soy la persona más objetiva. El hilo, sí. A mí me parece de una coherencia todo tu trabajo. Todo lo de deshacer el tejido es lo mismo que el agujero. Igual. Tú corres el desvelo de malla para ver la realidad que hay detrás en realidad. Es el apocalipsis, la caída del telón. Un poco sí. Bueno. Y caes y quitas el telón, de repente te quitas los ojos del patriarcado y ves lo que hay detrás también. Creo que hay que inventárnoslo, ¿no? Porque de esto sí que es cierto que ya hemos tenido más que suficiente. Totalmente. Totalmente. Ayer escribía un texto de Gerda Lerner en un grabado que habla de lo que para ella es la conciencia feminista y te lo voy a leer. Sí, por favor. A ver, porque tiene unas manos encima, no sé si se va a ver, pero... Ajá. A ver si lo encuentro. A ver si lo puedo leer, porque se nubla a veces. Pero dice así como que define la conciencia feminista como el acto de que las mujeres se percatan de que pertenecen a un grupo subordinado, de que como grupo soportan injusticias, soportan injusticias de su condición de subordinación. Espera, no, es que no lo leo. Pero bueno, básicamente al final lo que dice es que las mujeres tenemos que crear una alternativa, ¿no? Que somos nosotras las que tenemos que crear un orden social alternativo que dé autonomía tanto a hombres como a mujeres y autodeterminación, o sea, que nos... La cultura de la colaboración. La cultura de la colaboración la llamaba Rian Eisler en El cáliz y la espada. Efectivamente. O la gilanía, que término de Marilla Gimbutas. Nuestras heroínas. Nuestras heroínas, total. Sí. Sí. Querida mía, ha sido un regalazo esta conversación contigo. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo, tus palabras, tus obras. Para eso está. O sea, qué desprendida eres. Venga. ¿Te liaremos en otra? Sí, ya vale. Nos veremos más. Vale. A las que estáis por ahí, esperamos que os haya gustado mucho la conversación con María. Si queréis apoyar al proyecto, haceos mecenas. No podemos hacer un retrato, pero algo se nos ocurrirá seguro. Tenemos un montón de cosas para ofreceros. Tenéis el podcast,
tenéis las Master Room, tenéis el Obrador, tenéis las camisetas nuevas, anda que nos damos ahí posibilidades para ayudarnos a crear un mundo, una alternativa para este mundo que nos están dejando. Os vemos en la próxima. Chao.